Muy buenas noches, estimados alumnos, nuevamente. Les informo que la clase está siendo grabada. Paso a compartir pantalla nuevamente. Y el ejercicio que les comentaba. Tú aquí puedes guardar el objeto P y el objeto S. No habría problema, pero no tendría sentido guardar el objeto S si el objeto P es el que tiene la dependencia del objeto S. O sea, basta y sobra con que guardes el objeto P. Entonces vamos a dejar con comentarios los print y vamos a hacer esto, que aquí ser lista.append p. Vamos a guardar p. Vamos a repetir esa misma instrucción aquí, lista.append p. Observen que he guardado dos elementos dentro de la lista. Perfectamente ahora yo la puedo recorrer esa lista. For x in lista. Dos puntos y le puedo decir esto, print x. X punto, obviamente, mostrar la persona correspondiente. Con eso automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo los elementos. Repito, el objeto P es el que tiene la dependencia hacia la clase sueldo. Por lo tanto, a mí me basta y me sobra que almacene el objeto P en mi lista. No es necesario, lo cual no significa que pueda tener una lista de objetos S. También se puede dar la alternativa. También les recuerdo que puedo guardar listas de listas. ¿Ya? También puedo generar eso dentro de una programación. Entonces con esto ya soluciono el problema. Si yo lo ejecuto, run, y perfectamente hace exactamente lo mismo que hizo, como se llama, el anterior ejercicio con los print solitos. ¿Se entendió, jóvenes? Cuéntenme. ¿Entendió la idea? Sí, profe. ¿Sí? Los demás, necesito su retroalimentación, audio o chat de editing, por favor. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende ya? Pueden manipular el objeto como sin ningún problema. Bien, vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir al último paquete de hoy día, que vamos a trabajar un Python packet, y vamos a crear un ejemplo 06-pag. Vamos a hablar de lo que es la herencia. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir introducir el concepto de herencia en Python. Más que herencia en Python, herencia en lo que son los lenguajes con orientación a objetos, ya que tú lo puedes hacer en Java, en C#, en C++, etc. Python también tiene su correspondiente orientación a objetos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una clase que va a sumar dos números. Miren, vamos a hacer aquí un new Python file. Vamos a crear un archivo llamado suma2. Dentro de este archivo suma2 vamos a crear una clase suma2. Suma2. Y dentro de esto vamos a crear el método inicial, el init, ¿ya? Y dentro de eso le vamos a crear los siguientes parámetros, A y B. O mejor dicho, num1 y num2. Ahí están los atributos. Número 1 y número 2. Y vamos a crear los correspondientes atributos. Num1 es igual num1, pero num1 y self.num2 igual num2. Están creados los dos métodos, los dos atributos. Nada extraño, y vamos a crear un método que se va a llamar sumar2. Y este método sumar2 va a devolver la suma de los dos números, self num1 más self num2. Devuelve los dos números. Ya, vamos a crear aquí ahora un main. Vamos a hacer un main, new, un Python file. Vamos a crear un main, un programa principal. Voy a dividir la pantalla. Ahí está. Vamos a crear, perfecto. Y aquí vamos a importar la clase para que el main sepa de dónde está desde del packet ejemplo 06, herencia, impórteme desde el archivo suma2, impórteme la clase suma2. Y vamos a hacer lo siguiente aquí en mi programa principal. Vamos a declarar esto. Vamos a declarar una clase, una instancia S2, va a ser un
suma 2 y le voy a traspasar dos parámetros, el 100 y el 300, nada más. Y voy a hacer esto, prim s2 punto sumar 2. Pregunta, ¿qué hace este simple, sencillo programa, jóvenes? ¿Qué hace? Si yo le hago un run al main. Pregunto, jóvenes, ¿qué está haciendo este mini programa, este mini modelo de clase? ¿Qué Sumando. está haciendo? ¿Sumando? Claro, está llevando los datos los está llevando al def y hace la operación de sumar, devuelve ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo, jóvenes? ¿Ven lo que está pasando aquí? Vamos a poner aquí esto con hielo. suma. Ya he creado una clase que tiene su correspondiente constructor, con dos atributos, número 1 y número 2. Estos son mis dos atributos que recibe dos parámetros, num1 y num2. Y esta clase tiene un método que lo que está haciendo está devolviendo la suma de los dos números, nada más. Por lo tanto, cuando el main declara una instancia hacia la clase suma2, que la instancia es S2, está declarando, le está traspasando los parámetros 100 y 300. Por lo tanto, el 100 lo recibe num1 y el 300 lo recibe num2. ¿Ya? Nada extraño. Por lo tanto, cuando el main llama al método sumar2, ¿qué es lo que le va a devolver? Le va a devolver la suma de 100 más 300. ¿Algo extraño hasta ahí, jóvenes? ¿Algo extraño? ¿Algo extraño, jóvenes? Todo bien, profe. ¿Sí? Si yo ejecuto, efectivamente me entrega, me entrega el valor de 400. No hay problema. Me entregó que es la suma de 100 más 200. Ya. Ahora viene una pregunta interesante, distinguidos jóvenes. Una pregunta súper interesante. Acabo de hacer un modelo de clase que me suma dos números. Podría representar una calculadora, si quiero, por ejemplo, aquí. Una calculadora con la suma, la resta, etc. Podría ser un sinfín de cosas. Pero ahora la pregunta que les nace aquí. ¿Qué pasaría si yo quisiera, ya no quiero sumar dos números, quiero sumar tres números? ¿Qué se les viene a la mente? Crear otro método que sume 3 números. Crear otro método que sume tres números. Eso me llevaría a cambiar el constructor. En el mismo constructor agregar un num3. Ya, don José dice agregar un atributo num3, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Patricio. O crear otra clase que herede los métodos de suma 2. Por ahí va. Y ahí hacerle la suma al tercer número. O Ya, sea, perfecto. la otra clase solamente tendría que recibir un puro parámetro, porque los otros dos parámetros la tiene la clase suma 2. Ya. Efectivamente es lo que tú estás diciendo, Jorge. Cuando tú quieres aplicar herencia, lo que uno tiende a pensar aquí, pero fácil, profesor, agreguemos aquí un parámetro llamado num3. Agregamos un parámetro num3. Perfecto, uno lo que tiende a pensar, agreguemos el num3. No hay problema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como vamos a aplicar modelo de herencia o concepto de herencia, Python es orientado a objetos, entonces dice, no, ¿para qué va a hacer esto? No modifique, no toque su modelo de clase suma 2. Cree una nueva clase, haga esto, haga lo siguiente. Ya tenemos hasta el momento nosotros esto. Tenemos esto. Vamos a ver a la práctica por si acaso también, ¿ya? Tenemos esto. Tenemos una clase llamada suma 2, que esta clase tiene los siguientes atributos. Tiene un atributo, hasta el momento los atributos que hemos definido han sido todos públicos, por eso que esto pongo con más, pero la lógica es encapsular, es poner con menos, pero ya vamos a trabajar con atributos de tipo privado.
estamos creando dos atributos, un num1, que este está recibiendo un número, supongamos que un entero, un num2, que está recibiendo también un entero, y tengo un método llamado sumar2, que esto está devolviéndole un entero al sistema. ¿Qué es lo que te dice la herencia? La herencia usted te dice, sabe que esta clase no la toque, déjela tal cual. Cree una clase nueva, que se llame suma 3. Suma 3. Pero esta clase suma 3 va a heredar de esta. Ese símbolo que estoy haciendo aquí, ese como una flechita así no rellena, ¿ya? Eso es herencia. Esta clase va a tener un solo atributo, que va a ser num3. Podría ser num1, pero le voy a poner num3 para que no se confundan, porque como estoy en distintas clases, los atributos pasan a ser de ellos nomás. Yo le digo aquí es entero, y aquí le voy a decir, voy a crear un método llamado sumar 3. Y este método sumar 3 va a devolver también un entero. No hay problema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar el main. Y voy a tomar el main. Y tengo mi clase main. Mi modelo de clase. Aquí tengo mi main. Y mi main, si ustedes se recuerdan, inicialmente hicimos esto. En el main hicimos esto. Hicimos S2 es igual suma 2. Y le traspasamos el 100 y el 300. Hicimos prim, etcétera. Etcétera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a borrar eso que está ahí. Lo voy a borrar. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una instancia hacia S3 que se va a llamar suma 3, pero cuando yo haga esta instancia, le voy a traspasar 3 números. Por ejemplo, el 100, el 300 y el 800. Le voy a traspasar esos 3 números. Esos 3 números los va a recibir ¿quién? La clase suma 3. Los va a recibir la clase suma 3. Por lo tanto, eso significa, me lleva y me obliga a, cuando yo cree la clase suma 3, a crear un constructor con 3 parámetros, no con 2, con 3 parámetros. Ya, con 3 parámetros, porque cuando yo estoy haciendo la instancia, en el main, esto le está mandando 3 parámetros, que son los que ustedes están viendo aquí. Pero, como estoy aplicando herencia, los dos primeros parámetros, aquí van a viajar desde el main para acá, van a viajar el 100, el 300 y el 800. Pero esta clase los va a recibir, pero como está heredando de allá, le va a pedir ayuda a la clase principal. Le va a decir, oye, ¿me puedes ayudar por favor con los números 100 y 200? Con el 100 y 300, perfecto. Entonces, ese 100 y 300 los recibe la clase suma 2. ¿Y qué hace la suma 2? Le devuelve el resultado para acá. ¿Y qué resultado le va a devolver? Le va a devolver la suma que es, ¿cuánto? 400. ¿Qué hace ese 400? Va a tomar esos 400 y lo va a sumar con los 800. Por tanto, este suma 3 va a tomar ese 400 y le va a sumar el atributo que está acá. 800 y le va a entregar como resultado 1200. Esa triangulación que ustedes están viendo aquí se llama herencia. Cuando ocurre herencia, la clase principal pasa a llamarse clase padre. Y la clase heredada se pasa a llamar clase hija. Clase padre y clase hija. La clase hija está heredando a la padre. ¿Y qué significa que herede de la padre? Significa, ¿cómo se llama? Que adopta todos los métodos que tenga la clase padre. Veámoslos con el ejemplo. Voy a hacer un print de pantalla aquí y se los voy a copiar acá. Print de pantalla. Ahí está, print de pantalla. Y observen lo que sucede. Estoy aquí, vamos a crear aquí, botón derecho, New, vamos a crear la clase o el archivo suma 3, donde vamos a crear la clase correspondiente. Ahí está suma 3 y vamos a copiarla aquí. Ahí. Ya. Ahí está suma 3 y suma 2.
Suma 3, observen. Le voy a decir a la clase suma 3, vamos a crear una clase llamada suma 3. Pero le quiero decir que la clase suma 3 va a heredar de suma 2. Y para hacer eso, se abre un paréntesis y le digo aquí suma 2. Con eso él entiende suma 2. Claramente esto me va a marcar un error, porque la clase suma 3 no sabe dónde está la clase suma 3 no sabe dónde está suma 2. Entonces tengo que importar aquí, le digo from, le digo desde el packet ejemplo 06 herencia punto del archivo suma 2, impórteme suma 2 y con eso automáticamente queda heredado. Bien, vamos a crear el constructor correspondiente. Igual que aquí, def init, y esto va a recibir 3 parámetros, num1, num2 y num3. Ahí están los 3 parámetros. Observe que el constructor me está marcando error. ¿Por qué me está marcando error? Al tiro automáticamente porque dice que le está diciendo falta que usted aplique la herencia. Dice que no están los elementos. No están los elementos. Hay un elemento que está sobrando. Pero yo le voy a decir que num1 y num2 se tienen que viajar a la clase padre. Se tienen que ir a la clase padre. Por lo tanto, ¿cómo le digo eso? A través de el nombre de la clase que se llama suma2, punto, vamos a llamar el init que está aquí. Self init. Estoy llamando el constructor. Cuando yo le hago suma2.init, estoy llamando este constructor. Y este constructor yo lo voy a mandar, aparte del parámetro básico self, lo voy a mandar num1 y lo voy a mandar num2. Num1 y num2. Y este método va a crear el atributo num3. Num3 que equivale a num3. Observen que el constructor de la clase hija recibe los 3 parámetros, pero los 2 primeros parámetros se los manda a la clase padre, porque en el fondo le está pidiendo ayuda a la clase padre. ¿Ya? Ese es el principio. Y solamente instancia un atributo, porque esta clase tiene solamente un atributo. Self. Entonces, hecho eso, vamos a crear el método def sumar 3. Y este método va a retornar ¿qué cosa? Return self num3 más que. Más que. Suma 2. Más sumar 2. ¿Cómo llamo desde aquí llamo este método? Con self. Self. Punto. Observen que self. Punto, le digo, mire, llama sumar 2 y a sumar 3. Es decir, sumar 2. Vamos a ver la triangulación. Esto lo voy a dejar con comentario. Y vamos a hacer esto. Ojo, que aquí tengo que importar la clase from ejemplo 06. Suma 3. Perdón. For ejemplo 06. Suma 3. Impórteme suma 3. ¿Ya? Y vamos a hacer aquí lo siguiente. S3 va a ser un parámetro suma 3 y le vamos a traspasar el 100, el 300 y el 800. Y le vamos a decir esto, print S3. Observen que llama suma 2 y suma 3. Puede llamar. La clase, el S3 es un objeto de la clase hija, suma 3. Por tanto, puedo acceder a los atributos y a los métodos de la clase padre, sin problema. Self num3. Veamos la triangulación. El main se está comunicando con la clase S3, suma 3. Este atributo se mete y le está mandando 3 valores, 100, 300. Aquí está la clase suma 3. Ahí está la clase suma 3. Perfecto. Recibe estos parámetros. ¿Quién los recibe? Los recibe el constructor. Está recibiendo un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros. El 100, el 300 y el 800.
Pero los dos primeros parámetros, la clase hija suma 3 se lo está enviando a la clase padre suma 2. Le está mandando el 100 y el 300. Aquí está recibiendo el 100 y el 300, por lo tanto, automáticamente queda activo este método. Cuando recibe los parámetros, este método tiene el valor 400. Por lo tanto, cuando yo llame a este método que está aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando el atributo suma 3, que es exclusivo de la clase hija, y a través de ese atributo estoy llamando al suma 2. Así estoy triangulando los valores. Veamos. Si yo lo ejecuto, RAM me dice 1200. ¿Se fijaron? ¿Se entendió? Los escucho. Los escucho. Se entiende, profe. Se entiende. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Repito. Suma 2 es clase padre. Suma 3 es clase hija. Y el main el que hace trabajar ambas clases. Pregunta. Si yo quisiera ahora sumar 4 números, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer una herencia con ese 3, con suma 3. Tendría que crear una clase nieta. ¿Cierto? Tengo una clase padre, una clase hija y una clase nieta. La clase nieta hereda de la hija y la hija hereda de la padre. ¿Cierto? Si esta es la clase padre, esta es la clase, ya lo hago aquí, esta es la clase padre, esta es la clase hija y esta es la clase nieta. La clase padre, hija y nieta. Perfecto. La clase hija hereda de la padre. La nieta hereda de la hija. Por lo tanto, la nieta hereda también de la padre. La herencia es de aquí hacia arriba. La herencia es ascendiente. Tú estás heredando de tus ascendientes, no de tus descendientes. Tus descendientes heredan de ti. ¿Ya? Pregunta. Si la clase nieta, por lo tanto, la clase nieta puede acceder a los métodos de la clase hija y también de la clase padre. Sin embargo, ese mismo parámetro, la herencia es de abajo hacia arriba, no hacia abajo. Esto es un no. Pero pregunta, ¿eso no impide que yo pueda comunicar la clase hija con la nieta? A través, pues, puedo comunicarlo, por ejemplo, a través de una dependencia. Podría perfectamente. Esto es herencia, chiquillos. Esto es herencia. La capacidad que tiene una clase de heredar de otra y adoptar las características de esa clase. Con eso, ¿qué evitas? Reutilizas el código. Fíjate, esta clase ni la toqué. La dejé tal cual. ¿Qué hice? Hice una clase adicional que hereda de acá. Maravilloso. Eso es lo que me permite. Veamos lo siguiente. Voy a poner un print ahí de pantalla. Pensemos en el siguiente ejemplo. Observen, por favor. Supongamos que tengo este siguiente esquema. Observen un poquito por aquí, por favor. Imagínense que usted tiene un colegio. Tiene un colegio aquí. Un colegio. Tenemos los siguientes personajes. Los siguientes personajes. ¿Sí? Ya. Siguientes personajes. Tengo, por ejemplo, una clase persona. Tengo aquí una clase, por ejemplo, estudiante. Tengo una clase, por ejemplo, docente. Y tengo una clase asistente. Ustedes lo deben saber, pero prefiero escucharlo a ustedes. Yo aquí tengo esto. Por ejemplo, tengo un estudiante, tiene un root, tiene apellidos y tiene nombres.
y observen que un docente también tiene root, tiene apellidos y tiene nombres. Y curiosamente, un asistente también tiene root, tiene apellidos y tiene nombres. Y observan ustedes, yo aquí tengo los siguientes parámetros en común. Estos parámetros, o estos atributos, mejor más que parámetros, son común para las tres clases. ¿Qué pasa si yo omito esto, lo elimino esto, de aquí, de aquí, de aquí, y defino acá estos atributos? ¿Ya? Digo aquí root, apellidos y nombres. Y hago que la clase estudiante herede de persona, que la clase docente herede de persona y que la clase asistente también herede de persona. De tal manera que esos atributos van a ser comunes para las tres clases. Puede que aquí tenga un atributo exclusivo de estudiante, un atributo exclusivo de docente, un atributo exclusivo de asistente, por ejemplo. Por ejemplo, calificación del estudiante, o aquí yo podría tener, qué sé yo, categoría, que si yo, un asistente podría tener el tipo de trabajo, no sé, cualquier cosa. Pero sí les puedo asegurar que los métodos van a ser distintos. Por ejemplo, aquí yo puedo tener un método que se llame hacer tarea. Tareas. Aquí yo podría tener un método que se llame dictar clases. Dictar la clase. Y aquí yo podría tener un método, por ejemplo, de un asistente, un paradocente, por ejemplo, que pase la asistencia, le puedo hacer tomar asistencia. O controlar asistencia, ustedes quieran. Los métodos cambian. Los atributos se mantienen, pero los métodos cambian. Aquí yo tengo un modelo de clase, jóvenes, un modelo de clase donde estoy aplicando herencia. La pregunta es cómo yo puedo manipular estos métodos. Y eso lo vamos a ir trabajando en los siguientes cursos que vamos a trabajar. Entonces voy a copiar ese modelo de clase aquí al chat y les voy a dar una linda tarea para entretenerse. Para entretenerse tranquilamente. Miren, vamos a darme un segundito y al tiro les voy a dar la tarea. Denme un segundo, por favor. Equipo C2B50. Ahí está. Y vamos a hacer la tarea aquí. Aquí está la tarita, por aquí será así. Aquí está la tarea. Tareas. Copiar. ¿Ya? Y ahora vuelvo a compartir pantalla. ¿Ya? Y estas son las tareas, chiquillos. Tareas para trabajar ahora. Crear una clase nieta suma 4 para sumar 4 números. Esa es la primera tarea. Crear un modelo de clases persona, padre y estudiantes, docente y asistente. Un modelo de clase. Ustedes me van a hacer un modelo de clase, aquí lo pueden hacer un ejercicio. Y pregunta, ¿se puede hacer un modelo de clase donde tenga herencia y dependencia? ¿Qué les dice su sexto sentido mental, jóvenes? Que se puede. Van captando la potencialidad que tiene la orientación objeto, ¿no? Van captando, ya lo están asimilando la potencialidad que tiene la orientación objeto, chiquillos. Si programar con orientación objeto es fabuloso, ¿ya? Lo importante es que practiquen. Se puede hacer si se puede. Se puede hacer sin problema. Un alcance, una observación importante aquí en este modelo. ¿Ya? En este modelo, chiquillo. Importante, la clase estudiante, docente y asistente son clases hijas de la clase persona. No hay comunicación entre las clases estudiante, docente y asistente. No hay herencia. Cuidado con eso. No hay herencia. Son independientes. Heredan de una misma clase padre, pero yo no puedo acceder de la clase estudiante a los métodos de la clase docente directamente, salvo que cree una dependencia.
salvo que crea un atributo exclusivo que me permita comunicarme con la clase docente. ¿Ya? Eso es para que lo sepan. Bien, cuéntenme, ¿cómo anduvo la clase de hoy día? Fuerte. Fuerte, La ¿cierto? verdad, igual está súper complicado porque hay que seguir como la estructura. Por ejemplo, yo tuve que volver a hacer todo el ejercicio porque no sé por qué, pero no me tomaba como la herencia. Hasta que me tomó. Los demás, cuéntenme, por mientras voy a comprimir el archivo de ustedes. C2 vespertino. Ahí estoy comprimiéndolo nuevamente. Y lo voy a ver aquí. Vamos a hacer aquí y nos vamos a ir. No, esta no es la carpeta de ustedes. La carpeta de ustedes es la C2. Esta es la carpeta de ustedes. Ahora sí. Ven. Ahí está. Los demás, ¿qué opinaron? ¿Está fuerte la clase hoy día? ¿Ven que se está poniendo? ¿Ven la importancia que todos los días practiquen un poquito, chiquillos? Que todos los días practiquen un poquito. Ya tengo. Sí, hay que hacer harta práctica, Brian. Mucha práctica, efectivamente, lo que tú estás diciendo. Bien, chiquillos, vamos a detener la grabación.